¿Cuál es la mentira más elaborada que has dicho? En las últimas 2 semanas, he convencido a todos en mi lugar de trabajo de que nací sin sentido del olfato. Igual de un pequeño experimento. Trabajo en un supermercado y anoche tuvimos algo de comida para perros que Stump. Pero debido a que todos pensaron que no tenía un sentido del olfato, me hicieron ir a sacarlo de atrás. Lo recogí e hice todo lo posible para no mostrar ninguna emoción, pero en realidad quería llorar por lo malo que se olía. Es fundamental que elabores un plan de acción, de lo contrario, terminarás limpiando toda la suciedad en esa tienda. Además, no pasará mucho tiempo antes de que alguien tenga un percance en el baño y, sin darte cuenta, estarás dentro con un trapeador. Por diversión, una vez le dije a un niño en la escuela que mi familia era dueña de Liberty Bell. Debido a que en realidad parecía que podría comprarlo, seguía inventando detalles. Necesitaban dinero en la Segunda Guerra Mundial, por lo que vendieron acciones en varias cosas, y mi abuelo compró un montón. En realidad, poseemos el 51%, y ahora cuando las personas pagan 50 centavos para verlo, obtenemos un trimestre. Historia real. Esa historia me recuerda a una vez que también bromeé con un amigo sobre tener un dragón en mi casa. Le di muchos detalles absurdos, y parecía creerse todo. Al final, reímos porque se dio cuenta de que era solo una broma. A veces es divertido ver hasta dónde podemos llevar nuestras mentiras inofensivas. Durante el año pasado, he estado convenciendo lentamente a mi primo de que mi novia es una pagana practicante. Le dimos pequeños tótems que encontramos en un mercado de pulgas. Inventó una historia de fondo para cada uno y cómo le traerán paz interior, que él mantiene en su tocador. Antes de irse a la universidad, le di un pequeño vial de jugo de fruta que era una poción de buena suerte, que sorbe antes de sus juegos de fútbol. Le gusta alardear de otras personas sobre las cosas que le tenemos, emoticono cara sonriente. Suena como una broma divertida. A veces, a los amigos o familiares les gusta creer en cosas así. Es gracioso cómo se lo toma en serio y cómo eso se convierte en algo que comparte con los demás. Las pequeñas cosas, como esa poción de buena suerte, pueden volverse parte de su rutina. Al final, se trata de los momentos que creas juntos, aunque sea todo un juego. Teníamos un mueble decorativo de mimbre en nuestra casa mientras crecía. Eran mis madres y no era resistente ni se usaba para otra cosa que no sea la decoración. Un día, mientras mis padres estaban fuera, desapareció. Más tarde fue descubierto destrozado en el bosque detrás de nuestra casa. Durante años, mis padres me culparon por romperlo. Hace unos 5 o 6 años, en mis 30 años, finalmente confesé en Navidad que tuve una gran fiesta mientras se fueron y uno de los invitados se emborrachó y rompió la cosa. Esa fue la mentira, nunca tuve la fiesta y hasta el día de hoy no tengo idea de qué le sucedió a ese mueble. Me cansé de escucharlo en literalmente todas las funciones familiares. Es una historia curiosa. Crecí en una casa donde a veces había cosas que desaparecían. En una reunión familiar, siempre se hablaba del mismo mueble roto. Al final, confesar que no era yo lo que lo rompió fue un alivio, aun sabiendo que no tenía idea de lo que realmente pasó. A veces, la presión familiar hace que uno salga con cualquier historia solo para evitar la molestia de las mismas preguntas. No estoy seguro de cuán elaborado es esto, pero cuando mi hijo tenía 8 años, nos movimos de la nada sin televisión a la ciudad, con cable. Cuando se encontró por primera vez con un programa de televisión que fue calificado por TVMA, me preguntó qué significaba. Le dije que significaba que tenía que preguntarle a su maestría si estaba bien verlo, y notablemente, él lo creyó por un tiempo. Recuerdo que cuando mi amigo se mudó, su hijo tuvo una experiencia similar. Nunca había visto tele antes, y un día se topó con un programa que tenía una advertencia de edad. Le preguntó a su padre qué significaba. Su padre le dijo que solo era una señal para preguntar a mamá antes de verlo. Durante un tiempo, el niño se lo creyó, lo que llevó a algunas conversaciones divertidas en casa. Le dije a mi novia, a su madre y a varios de nuestros amigos que Roger Federer se bañó con leche alpina, ya que lo ayudó a recuperarse de las heridas. Creyeron esto durante más de un año hasta que me rompí y les dije la verdad. Parece que incluso les habían dicho a otras personas que se encuentran, una de las cuales incluso tuiteó que pidiera la verdad. Sin embargo, se lo negaría, ¿verdad? ¿Qué es lo que realmente sucede en los sótanos de las pizzerías? Es un misterio que muchos prefieren ignorar. Quizá hay secretos ocultos, situaciones inesperadas o historias interesantes que podrían sorprender a cualquiera. Lo que se esconde bajo la superficie de estos lugares puede ser más intrigante de lo que parece.
Obtuve un nuevo trabajo el año pasado y realmente necesitaba el fin de semana de Halloween para ir a un festival de música. Les dije que cada año, la familia va a México para celebrar a Día de los Muertos. Me dieron el tiempo libre, pero cuando volví al trabajo, pidieron ver fotos. Qué bueno que el festival de música estaba ubicado en una zona muy rural, así que les mostré fotos reales de la música. Festival y pensaron que todo estaba en México. Todos mis gerentes eran estadounidenses, por lo que realmente no tenían idea de qué demonios estaba hablando. Emoticono cara riendo. Es gracioso cómo funcionan las cosas a veces. Necesitabas ese fin de semana libre y, aunque era por un festival, lograste engañar a tus jefes. Los fotos del festival realmente ayudaron. A veces, la gente solo quiere creer lo que ve. Al final, te salió bien y ellos pensaron que estabas en México. Eso sí, tienes que ser cuidadoso con las mentiras. Podría volverte en contra en el futuro. Cuando mi sobrina tenía alrededor de 8 años más o menos, mi esposo y yo le contamos una mentira elaborada sobre el ponche de huevo. Sobrina, ¿de qué está hecho el ponche de huevo? Snarky Grown-ups, es una combinación de huevos y sobrina de Nog, ¿qué es Nog? Snarky Grown-ups, sobrina de leche de ardilla, ¿qué? Las ardillas no hacen leche. Grown-up sarcásticos, por supuesto que sí. Cualquier cosa con un pezón puede hacer leche. Sobrina, ¿de verdad? No sé sobre eso. Snarky Grown-ups, sí, pero el problema es que es realmente difícil cosechar la leche porque las ardillas son muy pequeñas. Lleva mucho tiempo hacerlo. Es por eso que solo podemos beber ponche de huevo una vez al año en Navidad. Se tarda todo el año en ordenar suficientes ardillas para obtener suficiente para el ponche de huevo. Esa última línea fue lo que la atrapó. Tenía mucho sentido. Mi esposo también le convenció una vez que los neumáticos para bicicletas tienen gas venenoso dentro de ellos. Entonces, si chocas tu bicicleta, es mejor que salte y huyas muy rápido antes de que el veneno de la llanta de la bicicleta se filtre y te atrapa. Jeje. La madre de la sobrina se enteró de eso muy rápido. Mi sobrina es una adolescente ahora y afortunadamente ha elegido mirar estos incidentes con mucho humor. Ella es increíble. Recuerdo una vez que mi sobrino pequeño preguntó sobre la gelatina. Le dijimos que era jugo de frutas que se había vuelto líquido y se escapó de su botella. Se lo creyó y quedó convencido. Después, su madre se enteró y recordó cómo él le contaba a sus amigos esa historia. Ahora que es un adolescente, se ríe de todo eso. Me gusta ver cómo recuerda esas cosas y se divierte. Me iba a ir a mis amigos en un tren hace 2 veranos. En nuestro país es bastante común que las estaciones de ferrocarril tengan un viejo vagón de tren en exhibición afuera. Entonces, cuando lo vi, comencé esta broma con mi amigo como mi padre. Su padre y su padre solían conducir trenes. Ahora, ella sabía que estaba bromeando y lo acompañó, actuando todo sorprendido y haciéndome todas estas preguntas sobre los trenes. Pero este anciano que estaba sentado detrás de nosotros escuchó y todo comenzó a decir emocionantemente cómo solía conducir trenes y todo eso. Todavía lo seguía porque lo encontré divertido. Pero el entusiasmo que el hombre tenía sobre los trenes era realmente adorable. Eso suena divertido. A veces, las cosas más simples pueden ser las más entretenidas. Me imagino al anciano emocionado compartiendo sus historias. Es interesante cómo las anécdotas de personas mayores pueden ser tan cautivadoras, especialmente cuando se trata de algo que les apasiona. Al final, a todos nos gusta un buen relato sobre el pasado, aunque sea solo una broma entre amigos. No recuerdo cómo comenzó esto, pero hemos convencido a casi todos los que sabemos que mi hermano es adoptado. Definitivamente no es adoptado y nos vemos similar. Toda la familia está en ello. Todos siempre dicen que no, no ha adoptado y les diré que solo le preguntan a nuestra madre. Y ella solo juega. Llegó al punto en que cuando cambió de la escuela secundaria a la escuela secundaria que todos en su clase lo creyeron y después de un tiempo, toda la escuela lo aceptó. Era una pequeña escuela secundaria. Todos nuevos todos los demás. Pero mejora, ha ido tan lejos que parte de nuestra familia extendida ahora cree que es adoptado. Mi tía estaba en su nacimiento, pero la convencimos de que él es adoptado. Eso suena curioso. A veces, las bromas familiares pueden salirse de control. Me imagino que todos deben haberse divertido con eso. Lo que más sorprende es cómo convencieron incluso a los familiares lejanos. Es impresionante ver hasta dónde puede llegar una mentira inofensiva. Al final, el hermano debe preguntarse cómo se siente ser adoptado en esas situaciones. A veces la realidad se mezcla con la broma y, de alguna manera, la gente se lo cree. En este momento estoy ayudando a limpiar el apartamento de mi amigo.
Fue desalojada y tiene que mudarse a otro estado. Su apartamento es un desastre y 3/4 de las cosas allí tienen que ir a la buena voluntad o la basura. Otros 2 amigos y yo estamos empacando, clasificando y tirando cosas. De vez en cuando mi amigo llama para preguntar dónde está tal y tal objeto. Nos las arreglamos para empacar todos los objetos de valor y cosas sentimentales, pero la mayoría de todo se ha ido. Si ella pregunta por algo que hemos arrojado o regalado, todos fingimos que no lo hemos visto. Puede ser cruel, pero no tiene muchas opciones y esto es por su propio bien, ya que su apartamento se parece a uno de esos lugares fuera de acaparadores. En una ocasión anterior, ayudé a una amiga en una situación similar. Ella ahora reside en un hogar comunitario y no posee casi nada que le pertenezca, pero resulta complicado sentir tristeza por su situación, ya que en algún momento todos sus objetos experimentaron problemas de moho. Es una realidad desafiante que enfrenta, y a pesar de ello, la vida continúa para aquellos que la rodean. En segundo grado, mi madre y yo nos mudamos de un estado a otro. Enviaría cartas a mis viejos compañeros de clase y ellos me devolverían. Les dije que mi papá, un ranchero, me había comprado un caballo. No recuerdo lo que llamé a este caballo ficticio, pero envié varias cartas con dibujos de mí montando el caballo. Un día, no sé por qué, pero me sentí realmente culpable por eso. Me rompí y le dije a mi madre que había estado mintiendo a mis viejos compañeros de clase. No tenía idea de que había inventado un caballo de mascota y creo que estaba divertida. No recuerdo haber sido castigado por ello. Recuerdo cuando cambié de escuela en segundo grado. Empecé a escribir cartas a mis antiguos compañeros y les conté que tenía un caballo. Dibujé muchas cosas de mí montando en ese caballo ficticio. Luego, me sentí mal y le conté a mi mamá que había estado mintiendo. Ella no sabía nada y creo que le dio risa. No recuerdo que me castigara por eso, solo fue una anécdota divertida. Hice que alguien me contara una historia de 10 minutos sobre cómo no hablaban una palabra de nada hasta el tercer grado, pero aprendieron leer y escribir antes de eso. En tercer grado, esta persona caminó frente a la clase y dijo, ahora estoy hablando de manera competente del idioma inglés. Esto me lo dijeron en serio y con una cara seria como si realmente hubiera sucedido. A veces, escuchas historias que suenan demasiado extrañas para ser verdad. Conocí a alguien que nunca habló hasta tercer grado. Aprendió a leer y escribir antes, lo cual ya es raro. Pero luego se para en clase y dice ahora hablo inglés con competencia. La gente se lo toma en serio, y tú solo te quedas pensando en cómo alguien puede tener una experiencia así. Es como si fuera un personaje de una película. Olvidé mi libro de español en casa la noche anterior a un proyecto de presentación que no había comenzado. Entré al día siguiente, todo lo que decía perdí mi voz. Fue convincente porque generalmente era un payaso de clase hablador, probablemente una pequeña mierda disruptiva en los ojos de la facultad. Logré permanecer perfectamente en silencio durante la mayor parte del día. Mis diversas clases también lo hicieron más fácil. Era estudiante de transferencia, así que era un estudiante de tercer año en un montón de clases de primer año en las que no tenía amigos con los que charlar, y un nerd solitario triste sin amigos en mis clases junior. Sí. Emoticono cara riendo. A veces la vida te pone en situaciones difíciles. Olvidar el libro de español antes de una presentación puede ser estresante. Yo también he tenido días así, tratando de evitar hablar y lidiando con la idea de que todos notaran mi silencio. Es curioso cómo ser un chaval callado cambia la percepción que tienen de ti. La gente se lo cree, porque no es lo habitual. Al final, uno se adapta a la situación. Tengo 19 años y trabajo como camarera en un restaurante y hace aproximadamente una semana estaba charlando con una de mis mesas y me preguntaron si tenía hijos. Realmente no estaba escuchando lo que decían, así que solo sonreía y dije que sí. Luego me preguntó cuántos años tenían, al darme cuenta de lo que ella me pidió que no sabía cómo decirle sin problemas que en realidad no tenía hijos, así que simplemente solté una edad. Le dije a esta mujer que tenía un hijo de 7 años. Ella me dio un aspecto de lástima y dejó un consejo de peso bastante con una nota sobre comprarle algo bueno para Navidad. Eps. Es una situación un poco rara. A veces, las cosas se salen de control en conversaciones casuales. Yo también he tenido momentos donde contesté sin pensar y después me di cuenta de que había metido la pata. Esa mujer te dejó una buena propina, al final, fue un malentendido que terminó bien. La vida tiene sus sorpresas, ¿no? A veces, solo hay que reírse de lo que pasó. La luz de parada tal como la conocemos hoy fue desarrollada por los agricultores de Urcher que bajarían por las hileras de manzanas antes de cosechar en sus vagones dibujados.
Pasarían por las manzanas verdes, ya que no estaban lo suficientemente maduros como para elegir. Ralentizarían las manzanas amarillas para inspeccionarlas y ver cuánto más tenían que madurar. Y en las manzanas rojas se detendrían para cargar las manzanas, desarrollando así el sistema moderno de luces verdes, amarillas y rojas para la sociedad hoy. Eso es interesante. No tenía idea de que los semáforos tenían un origen tan práctico. Es curioso cómo las cosas cotidianas tienen historias detrás. Los agricultores realmente adaptaron su experiencia a algo que ahora usamos todos los días. Me hace pensar en cómo nuestras decisiones diarias pueden estar influenciadas por algo tan simple como un semáforo. Tuve un amigo mío convencido de que tuve un hermano mayor durante casi una década. Cuando le preguntaba por qué nadie hablaba de él y por qué no había fotos de él en la casa de mis padres, le dije que robó dinero y joyas de mis padres para pagar su hábito de drogas y lo echaron y ahora vive en Michigan con su novia y su bebé. Lo compró durante los 10 años hasta que finalmente exigió ver su página de FB que obviamente no podía producir, así que la plantilla estaba despierta. Es curioso cómo algunas mentiras pueden durar tanto tiempo. Tu amigo debió haberse quedado en shock al enterarse que todo era falso. A veces, por mantener una imagen o una historia, se termina en situaciones como esta. Me imagino la conversación que tuvieron cuando le dijiste la verdad. Al final, no sé si eso une o distancia a las personas. A veces, la confianza puede ser un juego complicado. Una vez le dije a una cita que tuve que irme porque mi hermano tuvo un accidente automovilístico y le rompió el cuello, y tenía que irme lo antes posible para conocer a mi cuñada en el hospital. En retrospectiva, mentí por una buena razón. Estaba bastante seguro de que el tipo estaba tratando de drogarme y necesitaba salir de allí tan rápido como pude. A veces hay que hacer lo que sea necesario para salir de una situación incómoda. A mí me pasó una vez que tuve que inventar una excusa. Era un mal momento, pero sentí que estaba en peligro. Es mejor estar a salvo que arriesgarse por una cita. Al final, tomé la decisión correcta, pero es una pena que algunas personas te hagan sentir así. En la escuela secundaria me mudé de Canadá al suroeste de los Estados Unidos. Algunos niños en mi clase de ciencias preguntaron si vivíamos en un iglú. Siendo un trasero inteligente, dije que sí y teníamos un oso polar mascota. Pensé que se darían cuenta de lo ignorantes que sonaban. No, fue la creciente historia de mis aventuras árticas que duraron los últimos años de la escuela secundaria. Mis amigos nuevos mejor, pero muchos niños lo creyeron. Es curioso cómo la gente puede ser tan ingenua. Recuerdo cuando un amigo dijo que vivía en un iglú y que tenía un oso polar. Al principio pensé que era una broma, pero muchos lo creyeron. Pasaron los años y la historia creció, yo también me uní a las risas. Al final, todos sabían la verdad, pero disfrutar de la fantasía fue lo mejor. Aunque al principio fue raro, se volvió una buena anécdota. Una vez convencí a mi amigo, que tenía un resfriado en ese momento, de que los tejidos que tenía con él eran ilegales para llevar a la frontera canadiense. Inmediatamente a través de los tejidos por la ventana mientras conducíamos sobre el puente. Esa vez, mi amigo tenía un resfriado y le dije que los pañuelos eran ilegales en la frontera canadiense. No se lo pensó 2 veces y los tiró por la ventana mientras cruzábamos el puente. Me quedé pensando en lo ridículo de la situación, pero él estaba tan convencido. Fue una de esas cosas que simplemente pasan sin razón. A veces, la gente se lo cree todo. Realmente no quería ir a trabajar un día, así que le dije a mi jefe que mi tía tuvo un accidente automovilístico y que estaba en coma. También vivía con uno de mis compañeros de trabajo en ese momento y le dije la misma mentira porque ella era una de esos buenos tipos buenos y podría haber dicho algo o regañó por mentir. Un par de semanas después, no tenía ganas de volver al trabajo, así que volví a mentir y dije que mi tía ahora había despertado de un coma y tuve que ir a visitarla nuevamente. La verdad es que a veces es difícil enfrentar el trabajo. Hacer excusas se vuelve una costumbre. Al principio puede parecer que no hace daño, pero con el tiempo la mentira se complica. Decir que mi tía estaba enferma fue un intento de escapar, pero luego tuve que seguir con el cuento. Al final, la pesadez de mantener esas mentiras se vuelve más pesada que simplemente ir a trabajar. Durante el verano anterior al 6º grado, le dije a mi mejor amigo que mi familia viajaba a Alemania para visitar a mi tío que estaba estacionado allí. Mi tío nunca estuvo estacionado en Alemania. Cuando regresé tenía un itinerario bastante detallado de dónde habíamos estado y qué habíamos hecho. Desde entonces, he estado en todos los lugares que reclamos. Todavía somos amigos cercanos, pero hasta el día de hoy paso cuidadosamente cuando hablo de viajes con él,
enmarcando cualquier lugar donde afirmé haber estado en ese viaje como voy a volver a este lugar en lugar de viajo aquí por primera vez. Es curioso cómo a veces inventamos historias. Recuerdo que le dije a un amigo que fui a un lugar increíble, pero nunca había estado allí. Me la pasé haciendo planes y detalles que ni siquiera existían. Con el tiempo, visité esos lugares de verdad. Aún somos amigos, pero ahora tengo cuidado al hablar de viajes, siempre diciendo que voy a regresar a algún sitio en vez de visitar por primera vez. Tal vez no sea muy elaborado, pero, una vez llegué a una rama de árboles en una carretera forestal mientras conducía el Saab de mi mejor amigo. Hizo un agujero en la esquina superior del parabrisas. Lo conduje a uno de nuestros clubes de golf privados locales, estacionados cerca del campo de manejo, y luego entré en la casa club para pedirle al gerente que viniera a mirar mi automóvil. Se disculpó profusamente, hizo una llamada telefónica y me envió a un taller de carrocería donde reemplazaron el parabrisas de inmediato. Mi amigo estaba bastante orgulloso de mí. Es una historia simple, pero refleja lo que puede pasar en un viaje. No fue un gran accidente, solo un golpe contra una rama. Podría haber sido peor, pero al final solucioné el problema y mi amigo quedó contento. A veces, esas cosas menores pueden llevar a experiencias inesperadas. Todo bien que terminó bien, supongo. Sé que llego tarde, por lo que esto se enterrará, pero fingí ser asexual durante unos 6 años. Endurecí a todos mis amigos y familiares. Excepto mi madre, probablemente soy el único niño en Estados Unidos que ha salido como heterosexual. Es interesante cómo a veces tenemos que ocultar quiénes somos. A veces, la presión social pesa tanto que nos sentimos obligados a adoptar una identidad que no es la nuestra. Imagino que fue difícil mantener esa fachada tanto tiempo y al final, ser sincero contigo mismo es lo más importante. Salir de la zona de confort y ser auténtico puede ser liberador. La vida es corta para vivirla sin ser tú mismo. De alguna manera terminé exagerando mi experiencia real con la enfermedad de Lyme en una historia en la que me quedé completamente ciego en un ojo durante todo un verano. En realidad, todo lo que obtuve fue un caso menor de parálisis de las campanas. No pudo parpadear ese ojo durante unas semanas, podría ver bien. Es curioso cómo a veces las historias se exageran. Recuerdo a un amigo que hizo algo similar. Contó que había tenido una experiencia terrible con una enfermedad, pero solo era algo menor. La gente se lo creyó y él disfrutó de la atención. A veces, convertir una experiencia normal en algo más dramático puede ser tentador. Pero al final, lo importante es mantenerse fiel a la verdad, aunque suene menos interesante. Sin ninguna razón en particular, decidí decirles a mis compañeros de trabajo que soy daltónico. Creo que estaba enojado porque su dibujo recubierto de color parecía una mierda y quería que lo volvieran a hacer, pero ahora todos piensan que soy daltónico. A veces, la gente se deja llevar por una pequeña mentira. Recuerdo que un amigo dijo que era daltónico en una reunión, solo para evitar criticar un trabajo mediocre. Al final, todos lo creyeron y él se quedó con esa etiqueta. Lo curioso es que nunca le pidieron que verificara si era cierto. A veces, las cosas no salen como uno espera. Una vez preparé el iPhone de mi amigo para abrir con mi pulgar y luego la convencí durante años de que podría piratear un iPhone moviendo el pulgar a la perfección. Continuó durante unos 2 años y medio antes de que arruinara su teléfono y la broma terminó, pero en ese tiempo le contó a muchos de sus amigos, familiares y compañeros de trabajo y cada vez que la gente me preguntaba que tomaba su teléfono y los mostraba. Eso es algo que haría. Recuerdo que una vez le dije a un amigo que podía desbloquear su teléfono solo con mirar. Se lo creía y siempre que alguien preguntaba, yo hacía todo un espectáculo. Era divertido ver cómo se lo contaba a otros. Pero al final, todo se descubrió y la broma terminó. A veces es genial ver cómo la gente cae en los trucos, aunque sea por un tiempo. Era el rey de Noruega, estaba en una boda, sentado en una mesa con personas que no sabían. Estaba un poco aburrido y me preguntaron qué hice y cómo conocía a la pareja casada. Parecía una buena idea decirles que estaba el rey de Noruega, y yo los conocí en un aeropuerto. Estas personas parecían creerme y mantuvieron esto durante un par de horas. Señaló que varios miembros del personal de catering son agentes encubiertos de mi equipo de seguridad. Fue hace unos 10 años, la pareja casada me preguntó al respecto cuando recuperaron la luna de miel. Lo encontraron divertido. Eso es curioso. A veces, la gente empieza a contar historias que se salen de control. Tú te pusiste en el papel de rey y ellos lo compraron. Al final, se trató de una anécdota que quedó para la historia.
Imaginar a los empleados como agentes de seguridad le da un toque divertido. El tiempo pasa, pero esas risas mantienen la conexión. Es gracioso lo que la gente puede creer en el momento. ¿Crees en Dios? Mi madre es una cristiana del sur, mi padre cree en él. Mis hermanas tienen varias versiones de la Biblia en su habitación. También soy amiga de personas que son fuertes con su fe para que debería responder fácilmente a su pregunta, ya que también me tomé el tiempo leyendo la Biblia de frente a espalda. Génesis a las Revelaciones y también evitó la recolección de cerezas como las personas que dicen que son verdaderos cristianos. Soy un ateo agnóstico sin deseo compartiendo eso con personas en la vida real, ya que me encanta que me queden solos en esos asuntos. Es interesante cómo las creencias pueden variar tanto dentro de una misma familia. He tenido amigos que son profundamente religiosos y otros que piensan de manera diferente. Siempre he creído que lo importante es respetar las creencias de los demás. Personalmente, también prefiero mantener mis ideas sobre estos temas para mí mismo y evitar cualquier discusión incómoda. Al final, todos tenemos nuestra propia manera de ver el mundo. Robó un CD de mi papá y se lo dio a mi novia para Navidad. Pasó meses acosando a mis hermanos y a mí, tratando de averiguar quién lo había robado. Años más tarde, mi papá se vuelve a casar y soy el mejor hombre. Conté la historia de cómo había acusado a sus propios hijos de robo durante meses para vítores de mi hermano y hermanas durante el estribo del mejor hombre. Le presentó una nueva copia del CD y terminó diciéndole que no perdiera su mierda. Me preguntaba si alguna vez debería estar limpio. Editar, ortografía. Esa historia es bastante divertida. Robaste un CD y lo diste como regalo, pero lo mejor es cómo tu papá estaba tan convencido de que sus hijos lo habían hecho. Me imagino la cara que puso cuando presentaste el nuevo CD. Al final, el momento de contar la verdad debe ser curioso. A veces es mejor dejar algunas cosas en el pasado, pero seguro que es un recuerdo que siempre estará ahí. Llegué tarde a un laboratorio de química orgánica. Solo puedes llegar tarde una vez y en la segunda vez que fallas en la clase. Esta fue la segunda vez. Le envié un correo electrónico a Mita y le dije que mi papá se cayó de un techo y se rompió el fémur y lo estaba visitando en el hospital. No es cierto en lo más mínimo. Me acababa de despertar tarde después de una siesta. Ta me creyó, pero me sentí increíblemente culpable. No he dicho una mentira importante desde entonces. Eso fue hace más de 5 años. A veces, la presión es intensa. Recuerdo una vez que también llegué tarde a una clase importante. No quería enfrentar las consecuencias, así que inventé una excusa. Dije que había tenido problemas con el transporte. La verdad era que simplemente había dormido de más. El sentimiento de culpa me acompañó durante días. Esa experiencia me enseñó a ser más honesto. Las mentiras pequeñas pueden salirse de control rápidamente. Cuando era más joven, mis amigos y yo jugamos Minecraft todo el tiempo, pero siempre fuimos cautelosos de que otros nos escuchen. Un día en el almuerzo, lo menciono con mi grupo, y una persona dice algo demasiado fuerte. La persona sentada a mi lado, asumió que estábamos hablando de un juego y preguntó qué era. Desesperado, rápidamente dejé escapar las palabras Guerras Grenade, y mi grupo comenzó a improvisar una historia de fondo elaborada de cómo funcionaba el juego. Cada persona no tenía idea de lo que la otra iba a decir. Para otra persona que escucha, este era un juego muy antiguo que solía estar disponible en Internet. Ya no está e involucra diferentes equipos que luchan en las islas en el cielo con granadas. Los sangrientos idiotas cercanos nos creyeron e hicieron comentarios que desean poder jugar con nosotros. Otro niño incluso nos dijo, «Oh, sé ese juego». Habíamos creado una mentira completamente estúpida y obvia sobre un juego inexistente, y funcionó. Era curioso cómo creamos esa historia. Recuerdo que todos estábamos tratando de cubrir el hecho de que habíamos hablado de Minecraft. Grenade War salió de la nada y cada uno aportaba algo más. Al final, otros se lo creyeron y hasta querían unirse. Fue divertido ver cómo improvisamos y cómo algunos se tragan la mentira sin pensar. A veces, las cosas más tontas se vuelven las más memorables. Cuando tenía 7 años, convencí a mi pareja, una chica que se sentó a mi lado en la escuela, de que yo era una princesa y que vivía en una gran mansión con los sirvientes. Le dije que tenía mi propio chef personal, fui a la escuela princesa y que ella debería servirme como yo era una princesa. Extendí $2 de ella todos los días e incluso la hice darme sus bolígrafos Barbie y lápices mecánicos. Incluso me dio su nueva billetera Barbie, cuaderno, etc. Obtener dinero y obsequios sin más motivo que el hecho de considerarte superior a los demás. Así es como parece el comportamiento de la realeza.
Cuando comencé la universidad, estaba haciendo nuevos amigos en una nueva ciudad y les di mi Facebook como tú. En ese momento, mi Facebook tenía un apellido diferente a mi verdadero como parte de una broma de mis días escolares, pero la gente comenzó a llamarme por eso. Simplemente lo acompañé porque era bastante divertido que nadie sabía mi nombre real. Llegó al punto de que incluso los profesores se referirían a mí por mi nombre falso y mi nombre había sido registrado en las hojas de llamadas para clases como la versión falsa. Mi verdadero nombre también estaba en la lista, pero la gente pensó que era una persona diferente que nunca se presentó a clase. Comencé a preocuparme un poco que hubiera ido demasiado lejos cuando recibía tareas y exámenes después de marcar con mi nombre falso en ellos. Decidí finalmente aclararme cuando una tarea bastante fuerte iba a ser marcada bajo mi nombre falso y me preocupaba mucho que iba a joder mi título porque la mitad de mis marcas estarían bajo un nombre diferente. Ni siquiera tuvo tantos problemas. Accidentalmente tomé el nombre equivocado en la universidad y comencé a obtener puntos de crédito para dos versiones diferentes de mí mismo. Eso es bastante curioso. Cambiar el nombre por un chiste y que se vuelva así de serio. Al principio debe haber sido divertido, pero después de un tiempo, supongo que la preocupación creció. Tener trabajos y exámenes con un nombre que no es el tuyo puede llevar a problemas. Pero qué alivio que al final no te metiste en problemas. A veces, la línea entre el humor y la realidad se difumina un poco. Soy alérgico al alcohol. A decir verdad, puedo serlo, ya que cualquier cantidad, no importa cuán pequeño haga que mi estómago se queme y tenga ganas de vomitar de inmediato. Pero lo juego, ya que mis amigos pueden ser agresivos de que yo necesite emborracharme para disfrutar de la edad adulta. Es interesante. Conozco a alguien que también tiene problemas con el alcohol. A veces se siente presionado en las fiestas, pero finalmente es más fácil decir que no. Es curioso cómo la gente a veces no entiende que no todos disfrutan de lo mismo. A veces, solo hay que mantener la calma y hacer lo que te hace sentir bien. Al final, hay otras formas de disfrutar sin beber. Una vez le dije a uno de mis amigos que otra amiga casual, de la nuestra, pensó que él era atractivo. Ella nunca dijo eso o incluso actuó como lo pensó. Luego le dije que también lo pensaba sobre ella. Fue divertido ver cuán seguros y seguros actuaron entre ellos, especialmente porque serían una pareja increíblemente improbable. Fue interesante ver cómo dos amigos se comportaban después de esas revelaciones. La confianza creció y empezaron a actuar de manera diferente, como si el simple hecho de saber que se gustaban cambiara la dinámica. Nunca pensé que fueran una pareja probable, pero eso hizo todo más divertido de observar. Al final, a veces una simple conversación puede provocar situaciones inesperadas entre amigos. Hombre, te siento, estaba en una situación similar. Solía ser la niñera que vivía para mi hermana. Firmé a mi sobrina y sobrino para las clases de natación. El primer día, estoy charlando con la madre de otro niño en la clase. Ella asumió que yo era su madre, y no la corrigí por cualquier razón. Luego, semana tras semana, estoy hablando con esta mujer durante la clase y hablamos de cosas de mamá. Y la mentira se hizo más grande. Después de 10 semanas de lecciones con mi sobrina sin progresar, un día lo consigue y de repente está nadando como un pez. Le digo a mi hermana que tiene que venir a una lección y verla nadar. Pero le cuento toda la historia y le pregunto si puede fingir no ser su madre porque sería muy incómodo en ese momento. Afortunadamente, mi hermana entendió y era genial con eso. También fui cuidadora de mi sobrina y sobrino, y lo sentí intensamente. Los llevé de vacaciones conmigo, y no valía la pena corregir a quienes asumían que era su madre. Mi sobrina me llama accidentalmente mamá a menudo, lo que resulta en situaciones divertidas. Una vez, una enfermera se confundió y me nombró como su madre durante una consulta. Con dos niños pequeños gritando, no pensé en corregirla, lo que dejó al doctor sorprendido. Oh, Dios. Entiendo completamente cómo sucedió esto, solo una de esas cosas, sin daños. Pero si yo fuera tú, obtendría un nuevo barbero. La verdad saldrá eventualmente, y será muy incómodo, no en lo más mínimo porque se preguntarán por qué les dejas pensar eso durante tanto tiempo. Asistí a un salón de belleza durante un periodo considerable, visitándolo cada par de meses y conversando con la estilista. Sin embargo, después de varios años, cometió un error con mi nombre y aunque no lo señalé, decidí no regresar. Actualmente, opto por un nuevo lugar en cada ocasión y prefiero mantener la comunicación al mínimo, no es necesario que conozcan mi apellido. Cuando estaba en la escuela primaria, una niña me convenció de que los pedos de niña huelen a rosas. Avance rápido hasta más tarde.
Mi hermana rasgó uno en el auto por accidente, que obviamente no olía a rosas. En lugar de darme cuenta de que me habían mentido, acusé a mi hermana de no ser mujer. Eso me recuerda a una vez que un amigo me dijo que los hombres no lloran. Así que cuando vi a uno llorando, simplemente no lo podía creer. Pensé que debía estar haciendo alguna actuación. Al final, me di cuenta de que todos tienen emociones, sin importar lo que digan. La vida es así, te enseña a ver las cosas desde otra perspectiva. No te dejaste con una buena memoria. Mi hija acaba de comenzar a caminar y siento que no me va a necesitar pronto. Y de casi ahora es padre, pero debe poder relacionarse con eso. Estaba feliz de criar a un hombre, y feliz de que todavía lo necesitaras. Todos los recuerdos son mentiras casi de todos modos. A finales de mis 20s, sigo buscando el apoyo emocional y algunos consejos de mis padres. Temo que esa necesidad continúe hasta que ellos ya no estén presentes, lo cual sería realmente triste. Necesitaste la ayuda de tu padre. No hay tiempo que un hijo necesita la ayuda de su padre más que cuando ha hecho algo realmente estúpido y necesita que su padre los hace de un pepinillo, incluso si está demasiado avergonzado para admitirlo. Recuerdo una vez que rompí el coche de mi papá mientras intentaba aprender a conducir. No tenía idea de lo que hacía y me asusté bastante. Al principio, me costó llamarlo porque sabía que se iba a enojar. Al final, lo hice y él llegó, tranquilo, me ayudó a arreglarlo. Fue un momento incómodo, pero me enseñó que a veces hay que admitir los errores y pedir ayuda. Debes encontrar un plan de salida o terminarás limpiando cada cosa desagradable en esa tienda. En poco tiempo, alguien tendrá un accidente en el baño y estará allí con un trapeador antes de que se dé cuenta. Debería tropezar y golpearse la cabeza frente a todos, levantarse y exclamar, es un milagro que pueda oler. Jajaja. Eso es increíble. En la segunda mitad de mi último año, obtuvimos el lunes para hacer trabajo voluntario. Me ofrecí como voluntario en el hospital local, pero realmente no había mucho que pudiera hacer para ayudar. Entonces, básicamente salí en la sala de descanso jugando a las cartas con el personal o viendo televisión. Cuando llegó el momento de dar mi informe final sobre mi experiencia, acabo de inventarlo todo. Dije que era una experiencia maravillosa, que aprendí mucho y pude ayudar a muchos pacientes. En realidad, todo lo que aprendí fue cómo jugar a las cartas. Esa es una buena anécdota. Recuerdo que también tenía un programa de voluntariado en la escuela. Fui a ayudar en un centro comunitario, pero al final solo pasaba el rato con los que trabajaban allí. Hacía lo mismo, veía películas y jugaba. Cuando llegó el momento de presentar, dije que había aprendido un montón y que mis habilidades de ayudar eran impresionantes. En realidad, solo mejoré en los videojuegos. Hicimos esto directamente de la universidad. Después de unos años en trabajos reales, el currículum comienza a ser más real. Además, me casé con un generalista de recursos humanos. Aparentemente, solo hay algunas cosas que una empresa puede hacer legalmente sobre un ex empleado. Y son preguntas de muy alto nivel: nombre, fechas si se alquilan, posición ocupada. Parece que las empresas tienen limitaciones sobre la información que pueden compartir respecto a ex empleados. Sin embargo, es incorrecto pensar que no pueden proporcionar detalles. Normalmente, las compañías más grandes establecen regulaciones para evitar posibles demandas por difamación, pero no hay ninguna normativa que prohíba ofrecer respuestas honestas a preguntas relacionadas con un antiguo empleado. Consejo profesional: sería muy cuidadoso con cosas como esta. Si bien cada compañía ciertamente no verifica sus antecedentes, siempre existe la posibilidad de que las cosas puedan salir realmente mal, y boom, su vida profesional está jodida. Fuente: mi papá contrató a una mujer una vez con una escuela de gran nombre en su currículum. ¿Consiguió su maestría en Rutgers, tal vez? Algo así. Desde que tenía 40 años y el máster habría estado 20 años antes, por supuesto que él no revisó. Y las primeras semanas fueron geniales. Luego, de la nada, recibió una llamada anónima de uno de sus antiguos compañeros de trabajo que le dijo que nunca había ido a Rutgers, y que había mentido en su currículum. Papá le pidió que proporcionara pruebas, no pudo, llamó enfermo al día siguiente y no volvió, por lo que él la despidió y ahora no volverá a tener ningún trabajo significativo en DC. TDLR, tenga cuidado, nunca se sabe cómo podría salir. La historia de mi amigo es bastante similar. Trabajó en una empresa donde contrataron a alguien que decía tener un título en una universidad reconocida. Todo iba bien hasta que un antiguo compañero de trabajo lo contactó y le dijo que el título era falso. Al final,
La persona fue despedida y desde entonces no ha podido encontrar empleo en su campo. A veces la verdad sale a la luz de formas inesperadas. Mi esposa estaba en una situación similar. Estaba casada con un hombre con una hija pequeña y tenía miedo de salir como lesbiana. Su esposo era bastante religioso y le preocupaba que él saliera. Ella finalmente vino limpia y él fue muy aceptando. Mi esposa lo dejó, pero todos seguimos siendo buenos amigos. Está muy involucrado en la vida de su hija. Mi esposa y yo agregamos 4 hijos más a la familia y él también actúa como figura paterna. Haces lo que se siente bien. Solo quería presentarles una opción alternativa. Espera, quizás no he tomado suficiente café esta mañana. Tu esposa estuvo casada con un hombre, le confesó que era lesbiana, lo dejó y luego se casó contigo, teniendo 4 hijos más. No tengo inconvenientes al respecto, solo intento entender cómo se manifiesta su lesbianismo en esta situación. Tengo un amigo que tenía una camisa hecho que se parece a la seguridad de sus lugares favoritos. Ha duplicado sus talones de uniformes y todo. Ha usado esto para colarse en festivales o simplemente follar con personas en todo el campamento, así que, por supuesto, todos jugamos. Ten precaución, ya que en algunos lugares el título de guardia de seguridad está protegido, lo que significa que podría enfrentar consecuencias legales por hacerse pasar por un oficial de seguridad y por entrar en un área prohibida sin autorización. La familia de mi novia es súper amable y cuando mi papá era adicto a las drogas y más tarde, cuando fue a prisión, quería encontrar una mentira como tú. En cambio, opté con la verdad y estaban totalmente aceptando y se ofrecieron a ayudarme con lo que necesitaba. La madre terminó ayudándome a graduarme de la escuela secundaria un año antes y nos hace cenar casi todas las noches. Es una buena historia. A veces la verdad puede ser más efectiva que una mentira. Su familia mostró mucha comprensión y apoyo en un momento difícil. Es genial que te hayan ayudado a graduarte antes y que tengas un lugar donde sentirte bienvenido. Las conexiones familiares pueden ser importantes y valiosas, especialmente en situaciones complicadas. Pensé que era el único al que no le gustaba el mono. He vivido toda mi vida pensando que no había nadie más. Pero en serio, tienes toda la razón. Son lo suficientemente similares a los humanos que es espeluznante, pero también son animales. Es curioso cómo a veces piensas que eres el único con una opinión y resulta que hay más personas como tú. Recuerdo a un amigo que siempre decía que los monos le daban mala espina. Tenía sus razones, claro. Para él, era como ver un reflejo de la humanidad, pero con un toque salvaje. Al final, nos dimos cuenta de que no somos los únicos que piensan así. Lo entiendo. Lo entiendo completamente. Todos tienen sus propios problemas y, a veces, son problemas de los que no te sientes cómodo hablando con otras personas. A veces, lo mejor que puede hacer en momentos como ese es decirles que estás bien. Bueno, si alguna vez necesitas una charla. Los extraños al azar de Internet son a veces buenos oyentes. Espero que las cosas mejoren para ti. A veces siento que la gente solo responde con un está bien cuando no quieren abrirse. Un amigo pasó por eso. Nunca hablaba de sus problemas hasta que un día decidió compartir un poco. Nos ayudó a conectar mejor. A veces, hablar con extraños en Internet puede ser más fácil. Al final, siempre hay alguien dispuesto a escuchar. He tenido que hacer esto por un amigo antes también. 2 veces, en realidad. Ahora vive en una casa grupal y no tenía casi nada que llamar a ser propio, pero es difícil sentirse mal por ella porque todo lo que le pertenecía tenía Mo en un momento u otro. Es complicado cuando una amiga pasa por esa situación. A veces la vida te lleva a lugares donde parece que todo está en contra. El hecho de que haya tenido que deshacerse de sus cosas por el Mo lo hace aún más difícil. A pesar de todo, espero que esté encontrando estabilidad en su nuevo hogar. Es un proceso largo, pero con el tiempo, todo puede mejorar. También fui una niñera para mi sobrina y sobrino y siento esto muy duro. Los llevé de vacaciones conmigo y no valía la pena corregir a todas las personas que asumieron que era su madre. Especialmente porque mi sobrina me llama mamá accidentalmente todo el tiempo. Siempre va a mami, quiero decir, blob blob, que fue hasta que una enfermera me llamó por error a su madre durante un examen. 2 niños pequeños recibiendo tiros igual a ni siquiera pensé en corregirla porque gritando hijos. El médico estaba muy confundido, ya que ella sabía que no era su madre jajaja. Entiendo totalmente. Ser niñera a veces puede ser complicado.
Es gracioso cómo las personas asumen cosas sin pensar. Y esos momentos con los niños pueden ser caóticos, como cuando están llorando. A mí también me ha pasado, y es difícil lidiar con esas situaciones. Al final, lo más importante es disfrutar el tiempo con ellos, sin importar cómo nos llamen. Fui al mismo peluquero durante mucho tiempo, luego, después de unos 6 años de ir allí cada 2 a 3 meses y hablar con ella. Ella se equivoca con mi nombre, por supuesto que no la corrigí, pero nunca volví. Ahora voy a un lugar nuevo cada vez y nunca hablo, ni siquiera necesitan saber mi apellido. Entiendo lo que dices. A veces las cosas pequeñas pueden hacer que ya no quieras volver. El hecho de que te llamen por el nombre incorrecto puede parecer tonto, pero muestra que no hay conexión. Cambiar de lugar y mantener las cosas en privado puede ser más fácil. Al final, solo quieres un buen corte de cabello sin complicaciones. A veces es mejor así. Lo entiendo completamente. Ahora soy padre y lo que me pone más triste de todo es algo que leo en Reddit que es relevante aquí. Un día dejarás a tu hijo y nunca lo recogerás de nuevo. Me golpea duro en las sensaciones. Entiendo. Ser padre cambia la perspectiva sobre la vida. A veces, reflexiona sobre esos momentos sencillos, como cargar a tu hijo. Puede que un día llegue el momento en que ya no lo hagas. Es un pensamiento que deja una huella. Valoramos esos instantes porque son efímeros y significativos. La vida avanza, y esos recuerdos quedan grabados. Es difícil no sentir nostalgia por ellos. Extrañamente, muchos medicamentos /diagonal tienen pérdida de peso como efecto secundario. Mi hermano ha tomado medicamentos durante al menos una década y sé que nunca ha tomado Adderall. Ha tenido que comenzar a beber proteína en polvo porque tiene bastante bajo peso. Agregue el hecho de que tiene el de Marfan, y no es adicional que sea tan delgado. Suena complicado. Mi hermano también ha tenido problemas con su peso por sus medicamentos. A veces, los efectos secundarios no son lo que uno espera. Es difícil ver a alguien que quieres lidiar con eso. Trato de apoyarlo, pero al final, él tiene que encontrar lo que mejor le funciona. Solo espero que pueda ganar un poco de peso de manera saludable y que se sienta mejor consigo mismo. Estaba en el interior de una cochera, tan técnicamente afuera, pero debajo de un techo y detrás de una valla delgada para que nadie pudiera verlo realmente a menos que entraran allí. No es visible desde la calle ni nada, y supongo que lo pospusimos para siempre hasta que todos dejaran de preocuparse /diagonal preocuparse por eso. Era un lugar que siempre habíamos ignorado. Estaba cubierto y a salvo de miradas curiosas. Con el tiempo, todos dejaron de preocuparse. Lo que originalmente era un problema se convirtió en parte del paisaje. A veces, simplemente dejamos que las cosas se queden ahí, hasta que ya no importan. Es curioso cómo la indiferencia puede hacer que te sientas tranquilo. No es el comentarista original, sino para una tarea escolar sobre el Imperio Inca y un amigo hizo una presentación titulada, Inca se escribe mal. Solo estábamos dando los toques finales cuando descubrimos en Wikipedia que Inca es una ortografía alternativa aceptada. Así que editamos todas las menciones de Inca fuera del artículo de Wikipedia. No estoy seguro de cuánto tiempo tardó en Wikipedia en revertir el cambio, pero parece que fue lo suficientemente largo porque nuestro maestro nunca nos llamó. Me acuerdo de una vez que hice un proyecto con un amigo. Teníamos que presentar sobre algo histórico. Decidimos hacer uno sobre el Imperio Inca y, mientras lo terminábamos, descubrimos que Inca es una forma correcta de escribirlo. Hicimos un cambio en Wikipedia y, sorprendentemente, no nos dijeron nada en clase. A veces, el azar juega a tu favor. Por lo que sé, las referencias se toman con un grano de sal, independientemente. Un empleador actual podría dar una buena referencia que solo busque con un empleado de mierda a otra persona. Un empleador actual podría dar una mala referencia que no quiere perder a un buen empleado. Las referencias son buenas para demostrar que trabajó donde dijo que trabajó, pero no confiaría en ellas para obtener detalles sobre lo bueno que es ese empleado. Es cierto, las referencias pueden ser engañosas. Recuerdo que una vez un amigo consiguió un trabajo gracias a una referencia, pero luego resultó que su jefe no lo quería en su equipo. Por otro lado, alguien que conocía tenía una gran reputación, pero su antiguo jefe lo habló mal porque no quería que se fuera. Al final, es mejor confiar en tu propio juicio. Puedes decir la verdad sin abrirles el libro. Sea vago y sea firme cuando digas que no quieres hablar de eso.
La verdad es que estás algo separado de las personas de tu familia porque han tenido pasados difíciles. Nunca se sabe cómo responder a las preguntas sobre su familia porque la verdad no hace una buena charla. Y preferiría no discutirlo más. Eso es todo lo que debes divulgar para ser perfectamente sincero. No digo que debas o debes aclarar, pero ciertamente hay un medio inferior honesto entre mi hermano es grande y mi hermano es un asesino en serie que quizás no veas. A veces, es complicado hablar de la familia. Hay cosas que no se dicen y la historia personal no siempre es fácil de compartir. He tenido que aprender a mantener ciertas cosas en privado, porque hay un trasfondo que no resulta cómodo. Prefiero decir que no quiero hablar de ello. Así, puedo ser honesto sin entrar en detalles. No todos los temas son buenos para la charla cotidiana. No quiero sobrepasar ningún límite aquí, solo quiero decir que si su pareja es alguien con quien pretendes pasar mucho tiempo, probablemente deberías decirle a su familia más temprano que tarde. El día que descubren externamente será un día muy extraño para todos. No es tu culpa como es tu familia, y no creo que la mayoría de las personas lo mantengan en tu contra, especialmente porque parece que has tomado un camino completamente diferente en la vida de lo que tienen. Es un tema complicado. Muchas veces, la relación con la familia del otro puede ser un punto sensible. A veces, es mejor llevar las cosas de forma más transparente. Claramente, no es culpa de uno como es su familia. Lo importante es mantener la honestidad. Hablar con tu pareja sobre estos temas puede ayudar a evitar sorpresas incómodas más adelante. Al final, son las decisiones que tomamos las que nos definen. No sé, me gusta la complejidad de tener una persona extra. A menos que, por supuesto, Ope se vaya como una pareja alternando entre sí y su esposa, entre descansos rápidos en el baño, ese probablemente sería el mejor plan. La verdad es que tener a alguien más en una situación siempre agrega un nivel diferente. Recuerdo una vez que salí con unos amigos y uno de ellos trajo a su pareja. Ellos se turnaban para salir al baño, y nosotros solo nos quedamos conversando. Fue un momento raro pero divertido, la dinámica cambió un poco, pero creo que también lo hizo más interesante. Al final, todos nos reímos de la situación. Lo hicimos con nuestros dos niños mayores, pero su cabello es más desafiante. Mi esposa lo probó y se veía bastante mal. Probamos un barbero diferente y tampoco hicieron un gran trabajo. A el que actualmente vamos lo hace mejor, con diferencia. Es curioso cómo a veces cambiar de barbero puede hacer una gran diferencia. Mis amigos han tenido experiencias similares con sus hijos. Recuerdo que una vez, un amigo llevó a su hijo a un lugar nuevo y el resultado fue desastroso. Al final, encontraron al barbero ideal y ahora ya no se arriesgan. Es un alivio cuando alguien sabe lo que hace, sobre todo con los cortes de pelo. Porque en ese tipo de trabajo, puede hacer el 99% bien con menos experiencia. Supongo aquí que no ha fingido su título, por ejemplo, solo responsabilidades laborales exageradas, pero el problema es que el otro 1% necesita experiencia, y que el 1% realmente importa. Por ejemplo, la experiencia podría significar que termina supervisando a alguien que es su propio nivel de habilidad, y ninguno de ustedes ve el principal error. En muchos trabajos, realmente no va a importar mucho. En un trabajo así, puedes manejar casi todo con poca experiencia. Pero ese 1% que realmente importa puede ser un gran problema. Recuerdo a un amigo que se encontró en una situación similar. Supervisó a alguien con el mismo nivel de habilidad y ambos pasaron por alto un error grave. Al final, la falta de experiencia les costó mucho más que solo unos minutos. Es curioso cómo esas cosas se juntan en el trabajo. Considere suscribirse si disfrutó. Emoticono corazón.